El regreso de Alejandro. Una vez gritó que su hija arruinaría su vida. 4 años después, vio a la niña y se dio cuenta de que ella la había salvado. Alejandro Torres había construido toda su vida sobre el control. Cada reunión, cada contrato, cada riesgo calculado en la sala de juntas era medido, preciso y diseñado para asegurar su dominio en un mundo donde la debilidad significaba destrucción. Sin embargo, la noche en que todo se desmoronó, el control se le escapó de las manos en la tranquilidad de su propia casa. El horizonte de Madrid brillaba a través de las ventanas de suelo a techo del ático, proyectando largas sombras sobre los impolutos suelos de mármol, pero el enfoque de Alejandro estaba fijo enteramente en la mujer parada frente a él. Sofía estaba de pie con las manos temblorosas apretadas protectoramente contra su estómago, sus ojos marrones muy abiertos por el miedo y la rebeldía. El aire entre ellos era denso con palabras no dichas, con decisiones que ninguno de los dos podía deshacer. No podía creer lo que ella acababa de decirle. ¡Arruinarás mi vida con esta niña!, gritó, su voz resonando con dureza contra las paredes. Su cabello oscuro cayó hacia adelante mientras se movía, paseando con energía inquieta, sus ojos azules destellando como fragmentos de hielo. Había enfrentado salas de juntas hostiles y rivales despiadados con más compostura que la que ahora mostraba a la mujer que alguna vez había sido su refugio. El miedo se disfrazó de furia mientras lanzaba acusaciones, diciéndole que la había atrapado, que había trabajado demasiado duro para que todo fuera destrozado por algo que no había planeado. En su mente, los niños eran cadenas, anclas que lo arrastrarían lejos del imperio que había luchado por construir. Sofía no se inmutó, aunque las lágrimas brillaron en sus ojos. Ella levantó la barbilla, su cabello castaño cayendo sobre sus hombros, y su voz fue firme incluso cuando tembló en los bordes. Este no es el final de tu vida, Alejandro. Este es el comienzo de otra. Puedes elegir huir de ello, o puedes elegir ser parte de ello. Sus palabras eran suaves, pero llevaban peso, una fuerza tranquila que hizo que su ira flaqueara por solo un segundo. Sin embargo, el orgullo y el miedo se levantaron más fuertes, ahogando la razón. Se dio la vuelta, incapaz de encontrarse con su mirada, no dispuesto a enfrentar la posibilidad de que ella pudiera tener razón. El silencio se estiró, sofocante y frío. Afuera, el mundo brillaba con luces de invierno, pero dentro de la habitación solo había oscuridad entre ellos. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras esperaba que él hablara de nuevo, por cualquier señal de que él daría un paso adelante en lugar de alejarse. Cuando finalmente se giró, su expresión fue una que ella nunca olvidaría, dura, cerrada, un hombre que había elegido el poder sobre el amor. Sus palabras fueron cortantes y finales, atravesando el aire con devastadora precisión. No permitiré que esto destruya todo lo que he construido. Si la tienes, lo haces sin mí. Su aliento se cortó. El suelo se movió bajo ella, como si la base de su vida se hubiera desprendido. Quería gritar, hacerle ver la verdad que ardía tan brillantemente dentro de ella, que esta niña no era la ruina, sino la redención, una oportunidad para algo real. En cambio, solo susurró, «Entonces lo haré sin ti». Su voz se quebró al final, pero se obligó a mantener su mirada. No le permitiría verla desmoronarse. La mandíbula de Alejandro se tensó, y sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. El sonido del portazo fue final, reverberando a través de las paredes y a través del corazón de Sofía.
Se hundió en el suelo, sus manos cubriendo su rostro mientras las lágrimas finalmente se derramaban libremente. En el silencio que siguió, solo el leve zumbido de la ciudad debajo permaneció, burlándose del vacío que él había dejado atrás. Esa noche, Sofía yacía despierta en la vasta y fría cama que una vez se había sentido como un hogar. Una mano descansando protectoramente sobre su estómago. La niña dentro de ella se movió, un pequeño aleteo que le recordó que ya no estaba sola. Aunque su cuerpo temblaba de miedo, una chispa de determinación crecía silenciosamente en su pecho. Él podría haber elegido el poder sobre ellos, pero ella elegiría el amor. Ella lucharía, incluso si eso significaba luchar sola. Alejandro, en su mundo separado de torres de cristal y victorias vacías, se sirvió una copa y miró el horizonte que había conquistado. Por primera vez, las luces se sintieron tenues, su brillo apagado por el eco de las palabras de Sofía y la visión de ella de pie inflexiblemente ante él. Intentó enterrar el malestar con licor y promesas de que había hecho lo correcto, que había protegido su imperio, pero a medida que avanzaba la noche y el silencio se hacía más fuerte, no podía sacudirse la imagen de sus ojos llenos no de derrota, sino de una fuerza que él no entendía. Ninguno de los dos durmió. Ninguno de los dos sabía que esta noche, este momento de fractura, definiría todo lo que vendría después. El mundo de Sofía se derrumbó en silencio, sin el espectáculo de la destrucción, pero con el lento y aplastante peso de la realidad, presionando contra sus hombros. Las semanas después de la partida de Alejandro se difuminaron en una neblina de agotamiento, miedo y el implacable dolor del abandono. El apartamento que una vez se sintió demasiado pequeño para los dos, ahora parecía insoportablemente grande, lleno de sombras que se aferraban a cada esquina. Por la noche yacía despierta, escuchando el silencio que había reemplazado su voz, su mano descansando protectoramente contra su estómago en crecimiento, como para recordarse a sí misma que no estaba realmente sola. Sin embargo, incluso en sus momentos de desesperación, la niña dentro de ella se convirtió en un faro, un recordatorio frágil de que el amor todavía era posible, incluso si el hombre que había amado le había dado la espalda. Ella trató de aferrarse a su orgullo, diciéndose a sí misma que no necesitaba a Alejandro, que había sobrevivido antes que él y que podía sobrevivir sin él de nuevo. Pero sobrevivir mientras cargaba a un niño era diferente. Las tareas simples se convirtieron en luchas monumentales. Las náuseas matutinas le robaban la fuerza. Los largos turnos que trabajaba en un restaurante local le dejaban las piernas adoloridas, y las miradas de los extraños quemaban cada vez que tenía que explicar que no había un padre esperando en casa. Luchó por mantener la compostura, pero a veces lloraba en silencio en el baño del trabajo, amortiguando el sonido con sus manos, porque no podía dejar que el mundo viera lo destrozada que se sentía. Su familia vivía lejos, y el orgullo le impidió llamarlos para confesar lo que había sucedido. Se dijo a sí misma que tenía que hacer esto sola, que esta era su carga y su responsabilidad. Cuando llegó la primera cita con el médico, se sentó en la sala de espera, con su abrigo envuelto firmemente alrededor de ella, viendo a las parejas entrar juntas, hombres sosteniendo las manos de sus parejas, ojos llenos de nerviosa anticipación. Ella se sentó sola, fingiendo leer una revista anticuada, obligándose a no comparar su vida con la de ellos. Cuando el médico colocó el transductor de ultrasonido contra su vientre y el primer latido rápido llenó la sala,
Sofía se rompió. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba la imagen parpadeante en la pantalla. Ese sonido, esa vida, era la prueba de que ella tenía razón. Esto no era un error, no una maldición, no el fin de su mundo. Esto era un comienzo, incluso si venía envuelto en soledad. A medida que su embarazo avanzaba, los desafíos se hicieron más agudos. El alquiler era una batalla constante. Su jefe en el restaurante se volvió menos comprensivo cuando su energía decayó, y más de una vez estuvo a punto de perder su trabajo. Su cuerpo le dolía de maneras que nunca había experimentado, y temía lo que sucedería cuando ya no pudiera trabajar. Aún así, siguió adelante, un día agotador a la vez. Comenzó a coser pequeñas prendas a mano, usando retazos de tela de tiendas de segunda mano, derramando su amor en cada puntada imperfecta. Por la noche, le susurraba a su hija por nacer, prometiéndole que, pasara lo que pasara, estarían a salvo y serían amadas. Los meses pasaron hasta que finalmente llegó el día. El parto fue largo y difícil, el tipo de dolor que Sofía pensó que podría romperla por la mitad, pero se aferró al pensamiento de la pequeña vida que estaba a punto de conocer. Cuando los llantos de su hija llenaron la estéril habitación del hospital, el corazón de Sofía se abrió de golpe. La enfermera colocó al bebé en sus brazos, un pequeño bulto con cabello oscuro pegado a su cabeza y unos sorprendentes ojos azules que parpadearon hacia ella como si ya conociera el alma de su madre. Sofía la llamó Clara, el nombre que se había susurrado a sí misma en las noches solitarias, el nombre que representaba la esperanza y la renovación. Sosteniendo a Clara por primera vez, Sofía se sintió más fuerte y más frágil que nunca. Estaba agotada, sin dinero y más sola que nunca, pero tenía algo que el dinero no podía comprar y que Alejandro había sido demasiado ciego para ver. Tenía amor, puro e inquebrantable. En ese momento, juró que Clara nunca se sentiría no deseada, nunca dudaría de que era querida. Los días después del nacimiento de Clara fueron algunos de los más difíciles en la vida de Sofía. Las noches sin dormir se difuminaron en ciclos interminables de alimentación, balanceo y consuelo, mientras su cuerpo luchaba por sanar. Las facturas se amontonaban, y la soledad presionaba más fuerte que nunca. Sin embargo, cada vez que los pequeños dedos de Clara se enroscaban alrededor de los suyos, Sofía encontraba una fuerza que no sabía que poseía. Comenzó a medir su vida no en las pérdidas que había soportado, sino en las pequeñas victorias, la primera vez que Clara sonrió, las noches en que durmió durante 3 horas seguidas, las mañanas en que se despertó para encontrar a su hija mirándola con ojos grandes y confiados. Alejandro nunca llamó, nunca escribió. Su mundo continuó sin ellos, y Sofía sabía que no podía desperdiciar su vida esperando que él se diera cuenta de lo que había tirado. El dolor de su ausencia aún persistía, agudo e implacable, pero lentamente se transformó en otra cosa. Se convirtió en combustible, un fuego dentro de ella que la empujó a seguir adelante, a trabajar más duro, a construir una vida para Clara que estuviera llena de calidez, incluso si carecía de riqueza. Para cuando Clara cumplió 1 año, Sofía se había convertido en alguien nuevo. Ya no era la mujer que había rogado a Alejandro que viera a su hija como un regalo. Era una madre, una luchadora, una superviviente. Sus cicatrices eran invisibles, pero la moldearon en alguien inquebrantable. Aunque a veces todavía lloraba en silencio por la noche,
Sabía en el fondo que había elegido el camino más difícil, el más valiente. Y con cada día que pasaba, a medida que Clara crecía y florecía, la convicción de Sofía solo se profundizaba. Ella había tenido razón todo el tiempo. Esta niña no había arruinado su vida, la había salvado. Durante años pasaron en un borrón de agotamiento, sacrificio y momentos fugaces de alegría que hicieron que cada lucha valiera la pena. Sofía aprendió rápidamente que la maternidad era un ritmo implacable de noches sin dormir, responsabilidades interminables y decisiones que exigían más de lo que creía poder dar. Pero nunca se permitió flaquear por mucho tiempo, porque Clara siempre la estaba observando. El pequeño apartamento en el que vivían estaba lejos del lujo que Sofía había conocido una vez, pero dentro de sus paredes había risas, el olor a sopa casera hirviendo en la estufa y el sonido de las risitas de Clara rebotando en el papel tapiz descolorido. Lo que le faltaba en elegancia, lo tenía en calidez. Y Sofía se aferró a eso como si fuera la base de su nueva identidad. La vida nunca fue fácil. Sofía trabajaba turnos largos en el restaurante, equilibrando bandejas con los brazos adoloridos, poniendo una sonrisa para los clientes, incluso cuando su cuerpo gritaba por descanso. Algunas noches tomaba trabajos de limpieza en oficinas, después de horas, empujando una fregona mientras sus párpados caían. Cuando llegaba a casa, a menudo se desplomaba en el sofá con Clara, acurrucada en su pecho, las dos durmiéndose juntas bajo una manta delgada. El dinero siempre era escaso, y había días en que Sofía se saltaba las comidas para que Clara pudiera tener suficiente, pero nunca dejó que su hija viera su hambre. En cambio, llenó el mundo de Clara con historias. Por la noche contaba cuentos de hadas, a menudo inventando los suyos propios, tejiendo mundos donde pequeñas niñas valientes superaban dragones, tormentas y oscuridad. A veces Sofía se preguntaba si realmente le estaba contando esas historias a Clara, o si se las estaba susurrando a sí misma para creer que podía sobrevivir a sus propias batallas. Clara creció rápidamente, su cabello oscuro cayendo en ondas por su espalda, sus penetrantes ojos azules siempre abiertos con curiosidad. Ella tenía los ojos de su padre, y a veces el corazón de Sofía se encogía dolorosamente cuando los miraba, pero estaban suavizados por la inocencia de Clara, sin mancillar por el orgullo o la crueldad. Era habladora, llena de preguntas sobre el mundo, y su risa podía transformar incluso los días más difíciles en algo soportable. Los extraños a menudo detenían a Sofía para comentar sobre la belleza de su hija, notando lo inusuales que eran sus ojos, y aunque los cumplidos le dolían debido al recordatorio de Alejandro, Sofía siempre sonreía y les daba las gracias, sujetando la mano de Clara un poco más fuerte. A medida que pasaban los años, Clara se convirtió en el ancla de Sofía. Cuando Sofía sentía que se rompía, cuando las facturas amenazaban con ahogarla o su cuerpo le dolía por el agotamiento, encontraba su fuerza en la forma en que Clara corría a sus brazos después del preescolar o cómo susurraba: «Te quiero, mami», antes de quedarse dormida. Cada hito se convirtió en una victoria, la primera vez que Clara dio un paso a través del crujiente suelo de su apartamento, la primera vez que dijo una oración completa con su voz suave y dulce, la primera vez que llegó a casa con un dibujo que hizo solo para Sofía, lleno de formas irregulares y colores brillantes, que llamó nuestra familia. Cada momento le recordaba a Sofía por qué había elegido este camino, por qué había aguantado. Sin embargo, las sombras persistían.
Había noches en que Sofía lloraba en silencio después de que Clara se había acostado, su rostro enterrado en una almohada para que nadie pudiera escuchar. Todavía recordaba la picadura de las palabras de Alejandro, la forma en que la había mirado, como si el amor y la familia no fueran más que cargas. A veces se preguntaba cómo sería la vida si él se hubiera quedado, si Clara hubiera conocido el sonido de su risa o la comodidad de su abrazo. Otras veces se enojaba, furiosa porque él había elegido irse mientras ella soportaba el peso de todo sola. Aún así, se negó a dejar que la amargura la definiera. Se prometió a sí misma que nunca hablaría de él con odio delante de Clara. Si un día surgían preguntas, respondería con honestidad, pero sin veneno. A pesar de las dificultades, Sofía creó una vida llena de amor. Decoró su pequeño apartamento con hallazgos de tiendas de segunda mano, alegrando el espacio con cortinas de segunda mano y pequeñas plantas que cuidaba en el alféizar de la ventana. En los cumpleaños de Clara, trabajaba horas extras para pagar un pastel, aunque fuera pequeño, y envolvía juguetes que ahorró durante meses para comprar. La vista de los ojos de Clara, iluminándose mientras soplaba las velas, era suficiente para borrar la fatiga del cuerpo de Sofía. Los vecinos a menudo comentaban que el vínculo entre madre e hija era extraordinario, casi irrompible, y Sofía sabía que era cierto. Eran el mundo de la otra, la razón de la otra para sobrevivir. Durante años después de esa noche en que Alejandro cerró la puerta de golpe, Sofía ya no reconoció a la mujer que había sido. Había sido ingenua entonces, dependiente de promesas que se desmoronaron. Ahora era feroz, resistente, alguien que había luchado por cada pedazo de estabilidad que tenían. Las cicatrices del abandono todavía vivían dentro de ella, pero también la habían moldeado en una mujer que podía soportar tormentas sin romperse. Cada vez que miraba a Clara, su hija brillante y hermosa con ojos como fuego azul, sabía que había elegido correctamente. La niña que Alejandro había llamado una ruina se había convertido en salvación, transformando el mundo de Sofía en algo mucho más rico que cualquier fortuna que él pudiera ofrecer. Pero en el fondo, debajo de su fuerza, una parte de Sofía sabía que un día sus caminos se cruzarían de nuevo. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sentía acechando en el horizonte como una tormenta esperando estallar. Y cuando llegara ese día, juró que enfrentaría a Alejandro no como la mujer asustada que había abandonado, sino como alguien que había sobrevivido, resistido, y se había levantado más fuerte de lo que él jamás podría haber imaginado. Fue en una amarga tarde de invierno, 4 años después de que Alejandro cerrara la puerta de golpe, que el destino decidió desentrañar la frágil distancia que Sofía había construido. La ciudad estaba viva con gente apresurándose dentro y fuera de las tiendas, su aliento curvándose en el aire frío, las calles brillando con luces navideñas colgadas arriba. Sofía sujetó la mano de Clara con fuerza mientras entraban en el cálido resplandor de una librería anidada en la esquina de un barrio de Madrid. El aire olía ligeramente a papel y canela, y la risa de Clara burbujeaba mientras tiraba de su madre hacia la sección de niños, ansiosa por encontrar otra historia para añadir a sus rituales nocturnos. Para Sofía, era solo otra diligencia ordinaria, otro pequeño momento de normalidad en la vida que había construido. No podía haber sabido que el destino estaba esperando entre los estantes. Alejandro no tenía la intención de estar allí. Su horario había estado lleno de reuniones, almuerzos con inversores y documentos interminables que exigían su firma.
Los años no lo habían suavizado, solo habían afilado sus bordes, cincelando su mandíbula con el estrés, templando su presencia con poder. Su cabello oscuro tenía algunos hilos de plata ahora, pero sus ojos azules seguían siendo penetrantes, capaces de inquietar incluso a los ejecutivos más experimentados. Esa tarde, se había metido en la librería simplemente para escapar de una multitud de fotógrafos afuera, buscando un raro momento de tranquilidad. Sin embargo, cuando levantó la vista del pasillo donde hojeaba títulos ociosamente, su mundo entero se detuvo. Al otro lado de la sala, enmarcada por el suave resplandor de las luces navideñas, estaba Sofía. Ella aún no lo había visto. Estaba ligeramente inclinada, ayudando a una niña con cabello oscuro a alcanzar un libro en el estante inferior. La niña levantó el rostro, sus ojos azules destellando con un brillo que golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Se congeló, cada pensamiento silenciado, mientras el reconocimiento se extendía por él como fuego. Esos ojos eran suyos. Su pulso rugió en sus oídos. Tropezó hacia atrás un paso, una mano agarrando el estante, como si pudiera anclarlo en su lugar. Los años se colapsaron en un instante, y todo lo que pudo ver fue a la mujer que había alejado y la niña que era innegablemente suya. El cabello de Sofía era más largo ahora, su cuerpo más delgado de lo que recordaba, sus ojos marcados por el agotamiento y la fuerza. Se veía diferente, pero no menos hermosa. Y la niña, Clara, aunque él todavía no sabía su nombre, era la mezcla perfecta de ambos, una encarnación viviente de todo lo que había perdido y todo lo que había temido. Sofía sintió el peso de su mirada antes de verlo. Al enderezarse, se giró, y cuando su mirada se encontró con la de él, el aliento se cortó en su garganta. Por un largo momento, ninguno se movió. El ruido de la librería desvaneciéndose en un zumbido amortiguado a su alrededor. La expresión de Alejandro era una guerra de incredulidad, arrepentimiento y asombro, mientras que la de Sofía se endureció al instante. Sus instintos protectores se encendieron. Su mano se cerró fuertemente alrededor de la de Clara, como para protegerla de un hombre que una vez había descartado su existencia como una amenaza. Los labios de Alejandro se separaron, su voz ronca e inestable, cuando finalmente logró hablar. Sofía. Su nombre crujió en el aire como cristal frágil. Miró a Clara. Su mandíbula se tensó mientras la verdad lo golpeaba con una fuerza innegable. Ella es mía. No fue una pregunta, fue una revelación, una admisión de culpa y una comprensión a la vez. Los ojos de Sofía se entrecerraron, su pecho subiendo y bajando bruscamente mientras viejas heridas se abrían. Ella acercó a Clara, su cuerpo un escudo entre su hija y el hombre que una vez la había rechazado. Tú no tienes derecho a decir eso. Siseó ella, su voz temblando de ira. Tú tomaste tu decisión. Nos diste la espalda cuando más importaba. No te atrevas a pararte aquí y reclamarla ahora. El corazón de Alejandro latió violentamente, mientras sus palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier derrota en la sala de juntas. Dio un paso adelante instintivamente. Luego se detuvo cuando vio que la mirada de Sofía se agudizaba. Sus ojos azules se suavizaron, llenándose de algo que ella nunca había visto en ellos antes. Desesperación. Me equivoqué, susurró, con la voz baja y cruda. Dios, Sofía, me equivoqué tanto. Clara parpadeó entre ellos, sintiendo la tensión, aunque no entendía su profundidad.
tironando de la manga de su madre, preguntó inocentemente: «Mamá, ¿quién es ese hombre?». El sonido de su pequeña voz casi rompe a Sofía. Se arrodilló rápidamente, acariciando el cabello de su hija, susurrando: «Solo alguien que solíamos conocer, cariño». Evitó la mirada de Alejandro al decirlo, pero sintió su dolor como un peso palpable presionando contra ella. Para Alejandro, el momento fue insoportable. La hija que había negado, la mujer que había alejado, estaban ambas de pie ante él, reales y vivas, y se dio cuenta de que no solo había perdido años, sino que había perdido piezas de sí mismo. Ansiaba extender la mano, tocar la mejilla de Clara, rogar a Sofía por incluso un ápice de perdón. Pero las paredes que Sofía había construido a su alrededor eran altas e inflexibles. El aire entre ellos era denso con la verdad tácita. Una decisión había destrozado todo, y no había una manera fácil de volver a armarlo. Sofía se levantó, sus ojos ardiendo con lágrimas no derramadas, su voz fría pero firme. «Aléjate de nosotras». Se giró, guiando a Clara hacia la puerta, cada paso pesado con la fuerza de su ira y dolor. Alejandro se quedó congelado en su lugar, su cuerpo rígido, su alma desmoronándose mientras las veía marcharse. Por primera vez en su vida, el imperio que había sacrificado todo por él se sintió sin sentido, porque ninguna cantidad de riqueza podía comprar lo que había tirado con sus propias manos. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas y el aire invernal se precipitó, Alejandro se dio cuenta de que su vida había llegado a una encrucijada. Podía seguir por el camino que había elegido, solo y vacío, o podía luchar por la mujer que había perdido, la niña que había negado y la familia que había sido demasiado ciego para ver. Y por primera vez en años, Alejandro Torres sabía exactamente lo que quería, incluso si eso significaba derribar todo lo que había construido para ganarlo. Alejandro no pudo dormir esa noche después de ver a Sofía y a la niña que era tan claramente suya. La visión de su pequeña mano agarrando la de Sofía, sus brillantes ojos azules mirando hacia arriba con inocencia y curiosidad, lo persiguió como una herida que no se cerraría. Durante años se había convencido a sí mismo de que había hecho lo correcto, que irse había preservado su imperio, su libertad, su vida tal como la conocía. Sin embargo, en ese único momento en la librería, todas esas justificaciones colapsaron. Se dio cuenta con brutal claridad de que lo que había preservado no era nada comparado con lo que había perdido. El silencio de su ático lo presionó hasta que ya no pudo soportarlo, y por la mañana se encontró conduciendo por la ciudad sin destino, excepto el único lugar al que juró que nunca regresaría. Cuando Sofía abrió la puerta de su modesto apartamento más tarde esa semana, se congeló al verlo parado en el pasillo. Alejandro se veía diferente al hombre que recordaba. Su traje a medida estaba impecable, pero había algo inquieto en la forma en que se portaba, como si hubiera perdido la pulida confianza que una vez lo definió. Sus ojos azules estaban cansados, ensombrecidos por algo más profundo que las noches sin dormir. Por un largo momento simplemente se miraron, los años de silencio estirándose entre ellos como un cañón. Finalmente, la voz de Sofía cortó la tensión, aguda y frágil. «¿Qué estás haciendo aquí? Tenía que verte», dijo Alejandro en voz baja, su voz despojada de su autoridad habitual. Dudó antes de añadir: «Tenía que verla a ella». Las palabras encendieron su ira al instante. Ella se paró en la puerta, bloqueando su vista del apartamento, con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. «No tienes derecho a decir eso», espetó, sus ojos brillando.
Perdiste todo derecho a ella cuando nos diste la espalda, cuando me dijiste que arruinaría tu vida. No puedes simplemente aparecer 4 años después y decidir que has cambiado de opinión. Alejandro se encogió ante el veneno en sus palabras, pero no retrocedió. Sé lo que dije, admitió, su voz temblando con el peso de la vergüenza. Y he pensado en ello todos los días desde entonces. Pensé que me estaba protegiendo todo lo que había construido. Pero fui un cobarde. Estaba ciego. Me dije a mí mismo que no quería esto, que no lo necesitaba. Pero cuando la vi, Sofía, ella es mía, es nuestra, y no puedo ignorarlo más. Sofía se rió amargamente, el sonido mezclado con dolor. Ahora decides que no puedes ignorarlo. ¿Dónde estabas cuando trabajaba doble turno solo para poner comida en la mesa? ¿Dónde estabas cuando lloraba toda la noche con fiebre y yo me sentaba allí rezando para que saliera adelante porque ni siquiera tenía dinero para la medicina adecuada? ¿Dónde estabas cuando me saltaba las comidas para que ella no pasara hambre? No estabas allí, Alejandro. Yo sí. Su voz se quebró, pero ella siguió adelante, su cuerpo temblando de furia. ¿Quieres sentirte culpable ahora? Bien, pero no te atrevas a pensar que la culpa es suficiente para convertirte en padre. Sus palabras lo golpearon como puñetazos, cada uno un vívido recordatorio de todo lo que había abandonado. Alejandro dio un paso adelante, su voz urgente, desesperada. No puedo cambiar lo que hice. No puedo devolver los años que les robé a ambas, pero puedo darles el resto de mi vida. Déjame demostrarte que no soy el hombre que se fue. Déjame estar aquí ahora, por ella, por ti. No espero el perdón, ni siquiera espero que confíes en mí. Pero, por favor, no me cierres la puerta por completo. Sofía sacudió la cabeza, sus brazos apretándose a su alrededor como para contener la tormenta que rugía dentro de ella. ¿Crees que es tan simple? ¿Que puedes simplemente entrar aquí y decir que has cambiado? Y se supone que debo entregar a la niña que crié sola al hombre que no quería tener nada que ver con ella. No lo entiendes, Alejandro. Ella no sabe quién eres. Para ella, eres un extraño. Y no permitiré que la lastimes como me lastimaste a mí. La compostura de Alejandro se desmoronó entonces, sus hombros cayendo bajo el peso de su rechazo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña fotografía gastada, una que había llevado consigo durante años, aunque nunca se lo había admitido a nadie. Era una foto de Sofía de antes de que todo se desmoronara. Su sonrisa radiante, sus ojos llenos de vida. La extendió hacia ella, su voz quebrándose. Nunca dejé de amarte. Nunca dejé de pensar en lo que podríamos haber tenido. Me dije a mí mismo que no quería esto, pero la verdad es que estaba aterrorizado. Pensé que un niño me quitaría todo, pero en el momento en que la vi, me di cuenta de que ella era todo lo que me había estado faltando. Sofía se quedó mirando la fotografía, su garganta tensándose dolorosamente. Una parte de ella quería cerrarle la puerta en la cara, para protegerse a sí misma y a Clara del riesgo de reabrir heridas. Pero otra parte, la parte que una vez lo había amado profundamente, sintió la sinceridad en sus palabras, vio las grietas en su fachada, cuidadosamente construida, y reconoció al hombre que ya no era intocable. Apartó el rostro, conteniendo las lágrimas, no dispuesta a dejarle ver la guerra dentro de ella. No puedes simplemente volver como si nada hubiera pasado, susurró finalmente, su voz temblando. Si quieres estar en su vida, tendrás que ganártelo. Tendrás que demostrarlo todos los días, no con dinero, no con promesas, sino con acciones. Y si alguna vez la lastimas, Alejandro,
Juro que nunca te perdonaré. Alejandro asintió, su expresión solemne, sus ojos azules brillando. Pasaré el resto de mi vida demostrándolo, dijo. Y en ese momento, Sofía creyó que hablaba en serio. Detrás de ella, la pequeña voz de Clara se escuchó desde la sala de estar. «Mamá, ¿quién está en la puerta?» Sofía se giró rápidamente, su corazón palpitando, y por un momento consideró enviarlo lejos de nuevo. Pero cuando volvió a mirar a Alejandro, vio algo que nunca antes había visto, ni arrogancia, ni orgullo, sino una humildad desesperada y silenciosa. Se hizo a un lado lo suficiente para que él pudiera vislumbrar a la niña que los uniría para siempre. Y mientras el aliento de Alejandro se cortaba al verla, Sofía se dio cuenta de que por mucho que intentara mantener el pasado enterrado, su historia estaba lejos de terminar. Alejandro no desapareció después de esa noche. En el pasado, sus disculpas siempre habían venido envueltas en regalos caros o promesas vacías, pero esta vez no hubo flores, ni joyas, ni intentos de comprar el perdón. En cambio, comenzó a aparecer de las maneras más simples, maneras que inquietaron a Sofía porque no había esperado que él cumpliera su palabra. A la mañana siguiente, cuando llevó a Clara al preescolar, antes de su turno en el restaurante, él estaba allí en la acera, el cuello de su abrigo subido contra el frío, esperando con una mirada nerviosa en sus ojos. Se ofreció a caminar con ellas, sin forzar la conversación, simplemente igualando su paso, mientras Clara charlaba sobre su libro favorito. Sofía mantuvo su guardia alta, respondiéndole con frases cortas, pero notó cómo él se agachaba para escuchar atentamente a Clara, cómo su expresión se suavizaba cuando ella tiraba de su manga para señalar un perro en una ventana que pasaba. Al principio, Sofía pensó que era un gesto de una sola vez, pero luego regresó de nuevo a la semana siguiente. Comenzó a reunirse con ellas por las mañanas cuando podía, a veces llevando la pequeña mochila de Clara sobre su hombro, otras veces sosteniendo su mano mientras cruzaban calles concurridas. Le sobresaltó a Sofía ver lo rápido que Clara lo aceptó. Los niños eran rápidos para sentir la sinceridad, y aunque ella no conocía la historia, reconoció algo seguro en él, algo firme. El corazón de Sofía se encogía cada vez que Clara corría hacia él con entusiasmo, porque sabía que con cada vínculo formado, el riesgo de angustia crecía si Alejandro fallaba. Con el paso de las semanas, su presencia se filtró en el tejido de sus vidas. En las noches en que Sofía llegaba a casa agotada de su turno, a veces encontraba a Alejandro sentado con las piernas cruzadas en el suelo del apartamento, rodeado de crayones y papel, mientras Clara explicaba su último dibujo. Se veía tan fuera de lugar en la habitación estrecha y desgastada. Un hombre acostumbrado a los suelos de mármol y las torres de cristal, reducido a una camisa manchada de pintura y manos cubiertas de brillo. Y sin embargo, nunca pareció incómodo. En cambio, miraba a Clara como si fuera el trato más importante que jamás había firmado, la única inversión que se negaba a perder. Sofía intentó resistir el tirón de esos momentos. Se dijo a sí misma que él estaba haciendo esto por culpa, que se cansaría de ello con el tiempo, que hombres como él no eran capaces de un cambio duradero. Pero su determinación se resquebrajó de pequeñas maneras que trató de no notar. Vio cómo se sentaba la mitad de la noche en su mesa de la cocina, practicando cómo leer en voz alta el libro de cuentos favorito de Clara, hasta que podía darle a cada personaje una voz que la hacía reír. Vio cómo llevaba los comestibles hasta 3 tramos de escalera sin quejarse,
sus zapatos una vez perfectamente pulidos, rozados por caminar penosamente por la ciudad por ellas. Vio cómo escuchaba, sin interrumpir, sin defenderse, cuando ella desataba años de resentimiento, confesando lo aterrorizada que había estado cuando las facturas se acumulaban y lo abandonada que se había sentido durante las noches pasadas, sosteniendo a una niña febril sola. Alejandro nunca trató de excusarse. Nunca dijo que él también había sufrido. Nunca trató de equilibrar la balanza, recordándole lo que había perdido. En cambio, absorbió cada palabra como un castigo que merecía, asintiendo en silencio, a veces cerrando los ojos como si el peso de su dolor lo presionara hasta que apenas podía respirar. Sin embargo, él permaneció. Día tras día, nunca huyendo de la tormenta de su ira o del borde afilado de su desconfianza. Una noche, cuando Clara se había quedado dormida acurrucada en el sofá, con un libro agarrado a su pecho, Sofía se encontró parada en la puerta, observando a Alejandro mientras la arropaba cuidadosamente con una manta. La vista agitó algo profundo dentro de ella, algo peligroso, porque le recordó al hombre que una vez había amado antes de que el orgullo y el miedo los destruyeran. Cuando él levantó la vista y captó su mirada, su expresión era cruda, sin defensas. «No merezco esta oportunidad», susurró, «pero lucharé todos los días para ganarla». Ella no respondió, pero su silencio ya no era tan agudo como antes. Aún así, la confianza no regresó fácilmente. Sofía se quedó despierta muchas noches, mirando el techo, su mente dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Podría la gente realmente cambiar? ¿La devoción de Alejandro era permanente o temporal? ¿Seguiría aquí dentro de un año? ¿O Clara se quedaría con el mismo vacío que Sofía había soportado? El miedo la carcomía constantemente, porque el corazón de su hija no era algo con lo que pudiera permitirse jugar. Y sin embargo, debajo del miedo, ardía un frágil parpadeo de esperanza. Se odiaba a sí misma por ello, pero no podía negarlo. Alejandro comenzó a retirarse lentamente del mundo que una vez había adorado. Se perdieron reuniones de la junta, se pospusieron acuerdos y los colegas murmuraron sobre su falta de concentración. Por primera vez en su carrera, no le importó. Había pasado años persiguiendo riqueza e influencia, pero ahora se encontraba preocupándose más por si Clara terminaba su proyecto escolar que por si los números trimestrales de su compañía impresionaban a los inversores. Sus prioridades cambiaron silenciosamente, pero el cambio fue inconfundible. A medida que la primavera se acercaba a la ciudad, Sofía notó sutiles diferencias en él. Se reía más, su risa genuina en lugar de forzada. Se portaba de manera diferente, no con la rígida arrogancia que recordaba, sino con humildad, como si finalmente hubiera entendido la fragilidad de la vida y la importancia de lo que casi había perdido. Cuando los vecinos lo veían cargando a Clara sobre sus hombros o arrodillándose para atarle los cordones de los zapatos, asumían que siempre había estado allí. Un padre simplemente haciendo lo que hacen los padres. Solo Sofía sabía la verdad, que este no era un hombre que había nacido listo para la paternidad, sino uno que se había abierto camino hacia ella con desesperación y arrepentimiento. Las paredes que Sofía había construido no se desmoronaron de la noche a la mañana, pero comenzaron a aparecer grietas. Una noche, después de otro largo día de trabajo, regresó a casa y encontró el apartamento impecable, los platos lavados, y Clara sentada orgullosamente en la mesa con una comida casera que Alejandro había cocinado. La comida estaba sazonada de manera desigual, el arroz demasiado cocido,
pero el esfuerzo le robó el aliento. Clara sonrió, anunciando: «Papi hizo la cena», y Sofía tuvo que darse la vuelta rápidamente para que nadie pudiera ver las lágrimas asomando en sus ojos. Por primera vez en 4 años, Sofía se permitió imaginar cómo podría ser la vida si dejaba ir el pasado. Era una visión frágil, peligrosa de creer, pero estaba allí, sin embargo, presionando contra los bordes de su corazón. Todavía no confiaba en él por completo, todavía mantenía la guardia alta, pero ya no podía negar la verdad. Alejandro estaba cambiando, y lo quisiera o no, parte de ella estaba comenzando a cambiar con él. La frágil rutina que había comenzado a formarse alrededor de sus vidas se rompió una noche fría cuando Sofía menos lo esperaba. Ella y Clara acababan de salir del restaurante donde Sofía había estado cubriendo un turno tardío, el aire pesado con el olor a comida frita que se adhería a su uniforme, cuando notó un coche al ralentí en la esquina de la calle. Al principio lo descartó, pensando que era alguien esperando para recoger a un amigo, pero cuando giró por el estrecho callejón hacia su apartamento, el coche se movió lentamente tras ellas. Un escalofrío de inquietud recorrió su espalda. Agarró la pequeña mano de Clara con más fuerza y aceleró el paso, pero el sonido de pasos crujiendo contra la grava le dijo que ya no estaban solas. 2 hombres salieron de las sombras, sus abrigos pesados apretados contra el frío, sus ojos afilados y depredadores. Sofía se congeló, su corazón acelerado, sus instintos gritando para proteger a su hija. Uno de ellos pronunció su nombre, su voz áspera y desconocida, y ella acercó a Clara a su lado. Le dijo que sabían quién era ella, que estaba conectada con Alejandro Torres, y que Alejandro había dejado asuntos pendientes que otros intentaban cobrar. La palabra envió hielo por sus venas. Ella se había esforzado tanto por mantener su vida simple, por mantenerse alejada del mundo de poder y enemigos de Alejandro. Sin embargo, aquí estaba, derramándose en su frágil existencia. Antes de que pudiera responder, otra voz cortó la noche, baja y furiosa. Alejandro emergió de la oscuridad en el otro extremo del callejón, sus hombros cuadrados, sus ojos brillando con algo que Sofía nunca antes había visto en él. Se movió rápidamente, posicionándose entre Sofía y los hombres, su alta figura formando un muro de protección. La arrogancia que una vez lo definió se había ido. En su lugar había algo crudo, primario, un hombre preparado para defender lo que casi había perdido. Les dijo a los hombres que se fueran, su voz una orden que no dejaba lugar a discusión, pero ellos solo sonrieron con suficiencia, murmurando que no se irían sin lo que se les debía. Uno de ellos se lanzó hacia adelante, y en ese instante Alejandro atacó sin dudar. Sofía lo había visto luchar por acuerdos comerciales, lo había visto derribar a competidores con palabras, pero nunca lo había visto así. No estaba luchando por orgullo o poder, estaba luchando por su familia. Sus puños se conectaron con la mandíbula del hombre, el sonido agudo en el aire frío, mientras el otro se abalanzaba sobre él por detrás. Alejandro se tambaleó pero se mantuvo firme, su aliento áspero, sus movimientos alimentados por años de rabia y desesperación enterradas. Sofía abrazó a Clara contra su pecho, su propio aliento entrecortado, mientras observaba al hombre que una vez se había alejado de ellas, ahora luchar como si su vida dependiera de protegerlas. La lucha fue breve pero brutal. Sangre manchó el labio de Alejandro, sus nudillos en carne viva,
pero no cedió hasta que los hombres retrocedieron, retirándose con amenazas murmuradas bajo el aliento mientras tropezaban de vuelta a su coche. El sonido del motor rugió mientras se alejaban a toda velocidad, dejando atrás solo el eco de la violencia y el sonido pesado de la respiración de Alejandro. Se giró hacia Sofía entonces, su pecho agitándose, sus ojos suavizándose cuando se posaron en ella y Clara apretadas juntas en las sombras. Por un momento, Sofía no pudo moverse, su cuerpo temblando de miedo y adrenalina, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar. Alejandro se dejó caer de rodillas frente a Clara, abrazándola suavemente. Su voz era ronca, quebrada, mientras susurraba una y otra vez que estaba a salvo, que nadie la lastimaría, no mientras él estuviera vivo para evitarlo. Clara, con los ojos muy abiertos y asustada, se aferró a su cuello con sorprendente confianza, hundiendo su rostro en su hombro. Sofía se quedó congelada, mirando la escena con lágrimas que nublaban su visión. Fue en ese momento, al ver a Alejandro magullado y ensangrentado, pero sosteniendo a su hija con tanta feroz ternura, que se dio cuenta de que algo dentro de él realmente había cambiado. Ya no era el hombre que había gritado que un niño arruinaría su vida. Era un hombre que acababa de arriesgar su vida para protegerla. Más tarde esa noche, después de que hubieron calmado a Clara y la hubieran acostado, Sofía lo confrontó en la pequeña cocina de su apartamento. Su voz tembló con igual parte furia y miedo mientras exigía saber qué tipo de mundo había arrastrado a sus vidas, si este peligro era solo el comienzo. Alejandro no intentó defenderse con excusas. Admitió la verdad, que su éxito había venido con enemigos, que había quemado puentes y dejado heridas que otros querían explotar. Pero luego le dijo que ya había comenzado a cortar lazos, que estaba dispuesto a alejarse de cada trato, cada imperio, cada dólar que había construido, si eso significaba mantener a Sofía y Clara a salvo. Sus palabras no llevaban nada de la arrogancia que ella recordaba. En cambio, estaban cargadas de desesperación y sinceridad. «Puedo reconstruir una compañía», le dijo, con los ojos fijos en los de ella. «Puedo recuperar dinero, estatus, lo que necesite. Pero no puedo reconstruirla a ella. No puedo reconstruirte a ti. No arriesgaré a ninguna de las dos por nada en este mundo». El corazón de Sofía se retorció dolorosamente ante la confesión, porque por primera vez le creyó. Podía verlo en sus ojos, escucharlo en la forma en que su voz se quebraba. Esto ya no se trataba de culpa. Esto se trataba de amor, feroz e innegable. Ella quería aferrarse a su ira, recordarse a sí misma las noches que había llorado sola, los años que había llevado la carga sin él. Pero mientras lo miraba allí parado, con la sangre todavía secándose en la comisura de su boca, sus manos temblando por la pelea, supo que él había probado algo que ninguna disculpa podría. Los había elegido. Había luchado por ellos con todo lo que tenía. Esa noche, Sofía no dejó que la abrazara y no ofreció el perdón, pero tampoco lo echó. En cambio, mientras él se sentaba en silencio en el suelo fuera de la habitación de Clara, vigilando mientras ella dormía, Sofía se permitió el más pequeño atisbo de esperanza. Le asustaba más que nada, porque la esperanza la había traicionado antes. Sin embargo, en el silencio de la noche, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, esta vez, sería diferente. Pasaron meses después de la noche de la confrontación en el callejón, y aunque el miedo persistía en el pecho de Sofía, la vida lentamente comenzó a establecerse
en un ritmo que nunca había imaginado posible. Alejandro cumplió su palabra de maneras que la sobresaltaron. Se retiró del ritmo implacable de su compañía, entregando responsabilidades a otros y renunciando a reuniones que una vez consumieron sus días. Su junta directiva luchó contra él, advirtiéndole que estaba arriesgando todo lo que había construido. Pero por primera vez en su vida, no se inmutó ante la amenaza de perderlo todo. Para Alejandro, el imperio que había protegido con tanta ferocidad parecía vacío en comparación con la risa de su hija resonando en una cocina de apartamento abarrotada, o la pequeña sonrisa que Sofía intentaba ocultar cuando se dio cuenta de que ya no tenía que llevar todo sobre sus hombros. Había pasado años persiguiendo el poder solo para descubrir que la verdadera fuerza residía en estar presente para las personas que lo necesitaban. Sofía, sin embargo, no entregó su confianza fácilmente. Aunque podía ver su sinceridad, las cicatrices de su abandono eran profundas, y ella custodiaba su corazón como una fortaleza. Lo dejó entrar en su vida diaria lentamente, permitiéndole llevar a Clara a la escuela, ayudar con los deberes, arreglar el grifo que goteaba en el baño, cocinar cenas torpes que a menudo terminaban en risas. Con cada acto de consistencia, cada pequeño sacrificio, su determinación se debilitó un poco más. Ella había esperado que se cansara del esfuerzo, que volviera al mundo de la riqueza y la distracción, pero en cambio, se inclinó aún más. Cuando ella fallaba, él estaba allí. Cuando llegaban las facturas, él las pagaba en silencio sin presumir. Cuando ella llegaba a casa agotada, él ya había lavado los platos y acostado a Clara. Su devoción no se sentía como una actuación, se sentía como arrepentimiento grabado en cada detalle de sus vidas. Una tarde de primavera, Sofía se encontró sentada en el banco del parque mientras Alejandro y Clara jugaban juntos en la hierba. El aire estaba lleno del aroma de las flores en flor, y las voces de los niños se escuchaban a través de la cálida brisa. Alejandro, vestido no con un traje, sino con una camisa sencilla y vaqueros, persiguió a Clara con lentitud exagerada, dejándola chillar de alegría mientras se apartaba de sus brazos. Finalmente la recogió, haciéndola girar hasta que se desplomó en risas, sus ojos azules brillando de pura alegría. Sofía observó la escena con las manos dobladas firmemente en su regazo, su corazón pesado con emociones conflictivas. Durante años, se había convencido a sí misma de que no lo necesitaba, que Clara no lo necesitaba, pero verlos juntos le hizo darse cuenta de lo equivocada que había estado. A la niña le había faltado algo que ella nunca podría haberle dado sola, y Sofía no podía negar que Alejandro se había convertido en un padre en los últimos meses, más de lo que jamás se había atrevido a esperar que lo hiciera. Esa noche, mientras caminaban a casa bajo el brillo dorado de las farolas, Alejandro rompió el silencio con una voz más tranquila de lo habitual. Le dijo que quería dejar todo atrás, la compañía, el implacable mundo del poder, y comenzar de nuevo. No en el gran ático que una vez había sido su fortaleza, sino en un lugar más pequeño, más tranquilo, en un lugar donde pudieran ser una familia. Sofía se detuvo en seco, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. Ella lo acusó de ser impulsivo, de no entender lo que eso significaba, pero él solo sacudió la cabeza y la miró con una seriedad que le apretó el pecho. He vivido mi vida persiguiendo números en una pantalla, aplausos de personas a las que no les importa si vivo o muero, dijo. Pero cuando escucho a Clara llamarme papá, cuando te veo sonreír aunque sea por un segundo, siento algo que nunca sentí en ninguna de esas salas de juntas.
Eso es lo que quiero. Eso es lo que no puedo volver a perder. Sofía quería discutir, protegerse de la esperanza que se hinchaba en su pecho, pero la verdad en sus palabras era innegable. Por primera vez, vio no al despiadado hombre de negocios que una vez les había dado la espalda, sino a un hombre despojado, vulnerable, dispuesto a renunciar a todo para ganar lo que una vez tiró. Las paredes que Sofía había construido comenzaron a resquebrajarse definitivamente esa noche, aunque todavía se aferró a un ápice de precaución, porque había aprendido el costo de creer demasiado fácilmente. La prueba final llegó cuando Alejandro le pidió que lo dejara mudarse con ellas. Sofía dudó durante semanas, dividida entre el miedo y el cambio innegable que había visto en él. Pero luego, una noche, cuando Clara enfermó con fiebre, Alejandro se quedó despierto junto a su cama, presionando paños fríos en su frente y susurrando historias hasta el amanecer. Sofía, sentada en la puerta, lo observó con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento, se dio cuenta de que ya no estaba luchando por el pasado. Estaba luchando contra un futuro que ya se estaba desarrollando ante sus ojos. Finalmente susurró, su voz quebrándose. «Quédate». Alejandro la miró con una expresión cruda, como si su única palabra hubiera destrozado años de culpa y anhelo. Asintió en silencio. Su mano nunca dejó la de Clara mientras ella se debatía en un sueño inquieto. A partir de esa noche, él no se fue. Se convirtió en un elemento fijo en su hogar, no un invitado, no un extraño, sino un compañero. El pequeño apartamento que una vez se había sentido como un lugar de supervivencia se transformó en algo vivo con posibilidad. Meses después, en la tranquilidad de un refugio de montaña que habían alquilado para el invierno, Alejandro le pidió a Sofía que se casara con él. No se arrodilló frente a una multitud ni presentó un gran espectáculo. En cambio, esperó hasta que Clara se durmió en la habitación de al lado, hasta que el fuego crepitó suavemente en la chimenea, y luego colocó un anillo simple en la mano de Sofía. Le dijo que no quería atarla con promesas de riqueza o estatus, sino con el voto de no volver a irse jamás, de estar a su lado en cada tormenta. Sofía lloró mientras escuchaba, su corazón finalmente rindiéndose a la verdad que ya no podía negar. Él había cambiado. El hombre que una vez gritó que su hija lo arruinaría había descubierto que ella, de hecho, lo había salvado. La boda no fue lujosa, solo una pequeña reunión de personas que importaban, pero para Sofía fue perfecta. Clara giraba en un vestido blanco, su risa llenaba el aire, mientras Alejandro se agachaba para besar su frente, susurrando que ella era la florista más hermosa que jamás había visto. Cuando Sofía lo miró a través de los votos que intercambiaron, se dio cuenta de que el perdón no había sido un solo momento, sino 1000 pequeños, entrelazados por la persistencia, la humildad y el amor. A medida que pasaban los años, su vida estaba lejos de ser impecable. Todavía había discusiones, todavía cicatrices que surgían en momentos inesperados, todavía sombras del pasado que amenazaban con oscurecer su presente. Pero lo enfrentaron todo juntos, unidos por la lucha que habían soportado y la familia en la que se habían convertido. Y aunque Sofía nunca olvidó el dolor de la noche en que él se fue, llevó consigo el recuerdo del hombre que regresó. No con excusas, sino con su corazón, sin defensas y dispuesto. Al final, la historia que una vez había comenzado con el rechazo y la desesperación se transformó en algo que Sofía nunca pensó posible. Se convirtió en la historia de la redención, de las segundas oportunidades,
de un amor que había sido destrozado y reconstruido más fuerte que antes. Y mientras veía a Alejandro sostener la mano de su hija en un camino nevado años después, sus ojos azules llenos de calidez y devoción, ella entendió que a veces los finales más dolorosos eran solo el comienzo de los viajes más extraordinarios. Final abierto. El tren hacia un nuevo comienzo. El día en que Alejandro y Sofía intercambiaron sus votos sin ostentación, con solo Clara como la pequeña y radiante florista, cerró un capítulo del pasado. Habían elegido el camino difícil, pero también el más auténtico. Vendieron el pequeño piso en Madrid, y Alejandro cortó por completo los lazos con su empresa, renunciando a su mundo de torres de cristal y poder. Compraron una casa pequeña y acogedora en un tranquilo pueblo costero, donde la luz del sol parecía menos dura y las amenazas del pasado difícilmente los encontrarían. Su nueva vida no era perfecta. Las cicatrices del abandono persistían y a veces resurgían en las altas horas de la noche, reavivando las dudas en el corazón de Sofía. Había momentos en que, si Alejandro guardaba silencio por mucho tiempo, ella volvía a temer que él se iría, arrastrado por el fantasma de su antigua ambición. Pero él siempre estaba allí, presente a través de pequeños actos, haciendo tortitas para Clara por la mañana, reparando el techo con goteras, o simplemente poniendo su mano sobre la de ella cuando necesitaba tranquilidad. Una mañana soleada, varios años después de su boda, estaban parados en la plataforma del tren. Alejandro había decidido comenzar un nuevo trabajo, no en finanzas, sino invirtiendo en un pequeño proyecto de desarrollo comunitario. Sostuvo la mano de Sofía, y junto a ellos estaba Clara, ahora un poco más mayor, emocionada con un nuevo libro sobre barcos. Alejandro miró a Sofía, sus ojos llenos de gratitud infinita y un toque de preocupación. ¿Estás bien, Sofía? Todo será diferente, otra vez. Sofía no respondió de inmediato. Miró hacia las vías interminables, donde su tren estaba a punto de llegar, trayendo consigo un silbato resonante que prometía el cambio. Había luchado demasiado tiempo para creer que algo era eterno. Sabía que la salvación de Alejandro había llegado gracias a Clara, pero su propia seguridad era una elección que ella hacía cada día. Finalmente, apretó su mano, mostrando una sonrisa fuerte, sin rastro del miedo de la mujer en el ático de antaño. «Nunca sabemos cómo terminarán las cosas, Alejandro», dijo, su voz un susurro, pero firme. «Lo único que sabemos es que iremos juntos». El tren se detuvo frente a ellos. Alejandro levantó a Clara sobre sus hombros, y ella gritó de emoción. Él miró a Sofía una vez más. Sus ojos azules, ahora verdaderamente pertenecientes a un padre, a un esposo, ya no eran fragmentos de hielo afilados. Subieron al tren, dirigiéndose hacia un futuro incierto, un lugar donde tendrían que seguir construyendo, seguir reparando y seguir eligiéndose mutuamente todos los días.